tratando de... A ver, ahí me aparece el cartelito que está siendo grabado. Bien, voy a poner acá compartir. Ténganme paciencia, hermanas, porque estoy aprendiendo a usar esto. Compartir. A ver ahí, tengo que ir acá. A ver, ¿alguien se puede desmutear y decirme si estoy compartiendo bien? Sí, Rocío, Listo. falta ampliar ampliar la imagen, me parece. ¿Cómo se amplía? Porque acá no me aparece ninguna opción. Ah, eso sí que no sé. Sally seguro que Ahí me parece que cada una tendría que poner, ¿no? De ampliar su propia pantalla. Sally. No, no me aparece ninguna otra opción. ¿Me escuchás? Sí. Abajo de la pantalla, Sí. mano derecha, digamos, abajo, tenés, Sí. ¿Viste donde dice el más y el menos? A mí me aparecen una flechita, un ¿En símbolo como de pastilla y otra flechita. A ver. Yo acá en la pantalla lo que veo es, ¿viste? Debajo de la imagen de la puerta, yendo para la derecha, abajito tenés ¿A ustedes están en como... la imagen de la puerta? Se ve todo el power. Así, Ah, no, yo ya puse compartir y no me aparece la puerta, o sea, bueno, voy a ir y voy a volver a entrar. Denme un segundito, acá, a ver qué pasa si lo hago así. Compartir toda la pantalla. A ver, ahí. ahí se ve perfecto. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, disculpen, hermanas, tengo que hacer un curso acelerado para saber manejar Zoom, porque la verdad que estoy muy mal con este tema. Pero bueno, vamos a tratar de arrancar. Si alguna necesita que pare, yo no les puedo ver las caras acá, así que es como que estoy hablando y no sé si se están quedando dormidas, si están despiertas, si me pueden seguir el hilo, así que voy a tratar de ir lo más lento posible. Y quiero que si alguna tiene alguna duda que es súper urgente, que necesita resolverse ahí, que se desmutee y que me haga la pregunta. Pero si no, que trate de esperar hasta el final, y al final vamos a tener un espacio para poder hacer todas las preguntas que tiene. Así que vamos a arrancar. Bueno, cuando a mí me preguntan me piden que dé este tema, siempre arranco con esta imagen, porque cuando empecé a dar los cursos de Apocalipsis, siempre arrancaba preguntándole a la gente, ¿qué te viene a la mente cuando yo te digo la palabra Apocalipsis? Y siempre, siempre, siempre las respuestas eran imágenes como estas, ¿no? El mundo explotando, prendido fuego, gente muriendo. Abajo tenemos a los jinetes, los famosos jinetes que han salido en Hollywood, en un montón de películas, en dibujitos. Y por último, la película que está ahí al costado, que es la peli del 2012, que era la peli que hablaba de que al final del 2012, como se terminaba el calendario maya y se iba a terminar el mundo, entonces siempre la gente me dice, bueno, mira, a mí cuando me decís Apocalipsis, me estás diciendo el fin. Me estás hablando acerca de algo malo, de un final, pero espantoso para la tierra. Y saben que para nosotros los cristianos no tendría que ser esa la imagen que nosotros tenemos. Cuando nosotros decimos Apocalipsis, nosotros tendríamos que llenarnos de esperanza. Tendría que haber una sonrisa en nuestro rostro. Sí, hay partes que son difíciles, hay partes que son difíciles de entender, hay porciones de Apocalipsis que nos van a hacer llorar, que nos van a hacer temblar, pero Apocalipsis es descorrer el velo. De hecho, ese es el significado. Y saben, significa descorrer el velo para que nosotras podamos conocer más al Señor. Y me encantó el punto que le pusimos acá, porque habíamos dicho, bueno, para nosotros es una puerta abierta en el cielo. ¿Saben? Cuando Juan empieza a escribir, dice que él ve una puerta abierta en el cielo, y una voz que le dice, bueno, vení, subí, que yo te voy a mostrar. Y saben, chicas, hoy el Señor quiere que nosotras crucemos esa puerta y que podamos ver todas estas maravillas que Él tiene para nosotras y que podamos conocer más del corazón del Señor.
Y déjame darte la clave del estudio. Pero esta no es la clave del estudio de Apocalipsis, sino que es la clave de cualquier cosa que quieras estudiar en la Biblia. Y se encuentra ahí en 1 Corintios 8, del 1 al 3, yo se los voy a buscar, se los voy a leer. Solamente vamos a leer desde la parte B del versículo 1. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Sabes qué? Si te pones a estudiar Apocalipsis y el deseo de tu corazón es saber más que otro, perdiste un montón de tiempo. Si querés estudiar Apocalipsis porque querés discutir con alguien y ganarle la discusión, perdiste un montón de tiempo. Si querés estudiar Apocalipsis para pararte en el púlpito y darle con un palo a todos los hermanos, perdiste un montón de tiempo, porque la Biblia nos dice, y lo dice un montón de veces, que el conocimiento en sí mismo envanece, pero que el amor edifica. Así que yo quiero que en todos estos días que nos vamos a juntar a estudiar estas porciones, son porciones difíciles, son porciones que la gente ha discutido mucho, donde tenemos muchos hermanos que dicen una cosa, dicen la otra, y que por ahí nos llenan de dudas, de miedo, de temor. Pero saben que cuando nosotras buscamos conocer más del corazón del Señor, esto nos edifica. Y nosotras tenemos que buscar hoy tratar de entender más qué hay en el corazón del Señor. ¿Por qué reveló todas estas porciones y por qué quiere que nosotras las estudiemos, las aprendamos, las memoricemos? Y más que nada, ¿por qué quiere que las apliquemos a nuestra vida? Así que habiendo dicho cuál es la clave del estudio, vamos a arrancar con una pequeña introducción al libro. Yo entiendo que tengo media hora de tiempo, ¿sí? Y voy a tratar de ser fiel a esa media hora, pero miren, cada vez que nosotras nos juntamos a estudiar Apocalipsis, nos juntamos 2 horas y media más o menos, y le damos. Y estamos un año entero estudiando Apocalipsis, así que en pocas juntadas no vamos a poder verlo en detalle por completo, pero vamos a tratar de centrarnos en las partes importantes, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar acá. Yo le puse ahí, autor, dice Juan, pero eso está equivocado, ¿o no? El autor de toda la Biblia es Dios mismo. Y esto me fascina porque Dios une cada parte de la Biblia con Apocalipsis y vamos a ver cómo se cumple Apocalipsis en el futuro, en el presente, en el pasado, siempre relacionado. Miren, la Biblia es como si estuviese atravesada por un hilo dorado que une desde el principio hasta el fin, porque tenemos un autor sagrado que lo tenía en su mente y en su corazón. Así que vamos a tratar de adentrarnos ahí. Miren, el que escribe es Juan. El autor es Dios. Dios le dicta estas palabras. Le dice, bueno, mira, escribí esto, quiero que escribas esto, quiero que se los mandes a las iglesias. Y quiero que la gente de la iglesia la lea, la entienda, y que se goce al leer este libro. Miren, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Miren, chicas, ustedes van a ser muy bendecidas hoy al leer. Mientras leemos, ya estamos siendo bendecidas. Mientras escuchamos, ya estamos siendo bendecidas. Pero ¿saben? La bendición más grande está en cumplir. Cuando yo digo, bueno, Señor, ¿qué querés decirme acá? ¿Qué querés que aplique de acá? Esa es la parte que nos va a llenar de gozo. Y miren, se cree que este libro fue escrito entre el 92 y el 96. Ahí dice Domiciano porque él era el emperador que estaba en esa época. ¿Saben? Los emperadores romanos estaban gobernando por encima de Judea, ¿sí? Y de toda esa zona estaba gobernada por estos emperadores que eran terribles, eran fatales. Ellos se creían que eran Dios. Entonces cuando los judíos empezaron a decir, bueno, paren, hay un Dios que está por encima de todo esto, a los emperadores no les gustó nada y empezaron a perseguir a los cristianos. Todos los otros discípulos fueron asesinados, todos los apóstoles fueron muertos de maneras terribles, pero Juan quedó vivo. Y saben, me encanta esto porque Juan era el único viejito, cuando él empieza a seguir al Señor, era el más jovencito. Y es el único que vivió hasta que fue anciano. Todos los otros murieron por seguir a Cristo, pero a él intentaron matarlo varias veces. La costumbre judía dice que a él uno de los emperadores lo odiaba tanto que lo quiso matar metiéndolo en una olla de aceite hirviendo y salió vivo.
Y una vez mi hermana me dijo, somos inmortales hasta que Dios cumple su propósito en nosotras. Y es cierto. Hasta que Dios cumple su propósito con nosotras, no hay nada que nos pueda detener, nada que nos pueda hacer daño, ¿no? Y Juan tenía un propósito muy claro en su vida. Y saben, empieza este libro contando, narrando, que él había sido preso, ¿sí?, por la causa de Cristo, y que lo habían mandado a esta isla. Ustedes pueden ver ahí una imagen de la isla. Es una isla muy seca, muy árida, pero que está habitada. Hay algunos habitantes ahí. De hecho, ahora hay una cueva que la gente cree que ahí Juan escribió el libro. No lo sabemos, porque él no nos dice, solo nos dice que fue en esa isla. Pero el significado es revelación o desvelación. Y desvelación porque significa que se descorre un velo. ¿Vieron como cuando se hace una gran escultura y le ponen como un trapo gigante encima? Bueno, cuando corren el trapo para que vos puedas ver la obra maestra, sería ese el significado de Apocalipsis. Y saben, acá nosotras tenemos la obra maestra de Dios. Él nos va a mostrar lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Y nos va a mostrar cómo Él va a ganar por sobre el mar, por sobre Satanás, por sobre todo el dolor, toda la desesperación, todo lo malo que hay. Y es un libro lleno de esperanza. Así que, bueno, yo les quiero contar un poquito acerca de Juan, que es el que escribe. Juan se llama a sí mismo, a lo largo de sus escritos, el discípulo amado. Y miren, a mí Juan me cae muy bien, porque si ustedes van y leen la epístola de Juan, por ejemplo, él empieza contando que él es el discípulo amado por el Señor, y varias veces dice al discípulo al que Jesús amaba. ¿Saben? Él no estaba diciendo que a los otros no los amaba, tampoco estaba diciendo que él era el más amado de los discípulos, pero él sentía tanto ese amor, esa pasión que Jesús estaba demostrando por él, que él tenía que contarlo cada vez que podía. Y yo te pregunto y me pregunto a mí también, ¿cada cuánto decimos que somos sus hijas amadas? Porque si nosotras habláramos con la misma pasión con la que hablaba Juan de su Señor, ¿cuántos más quisieran ser de él, no? ¿Cuánto nos falta esa pasión, ese amor que sentía él? Y miren, arranca el capítulo y en el versículo 9 él nos cuenta cómo fue que recibe esta revelación. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Miren, voy a volver a arrancar. Juan estaba en la isla de Patmos, y miren, uno podría decir, bueno, estaba en una isla desolada, bastante árida, bastante seca. Era un anciano, habían intentado matarlo varias veces, no podían. Y ahí estaba él. Y saben, Juan, que siempre se había sentido tan amado por el Señor, podría haber llegado a un momento de desesperación, ¿no? De tristeza. A lo largo de todas sus charlas con el Señor, ustedes lo van a ver a los discípulos, siempre preguntándole al Señor, Señor, ¿para cuándo es el reino? ¿Cuándo va a arrancar el reino? Miren, ellos, los judíos, siempre estaban esperando un Mesías que venía a reinar. Y Jesús era la antítesis de todo esto. Él venía a instaurar un reino que era espiritual. Y ellos estaban esperando que Él se levante contra los romanos, los destruya y ya plante bandera y sea el rey ahí. Y a lo largo de todas las charlas ustedes van a poder ver que ellos le preguntan, Señor, nos encanta, esto está buenísimo, lo del amor, lo de la paz, lo de todo, pero ¿y el reino? ¿Y el reino? ¿Y el reino? Y Juan era especial porque estaba en el grupo de los más cercanos del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús pasa por este momento de transfiguración, Juan estaba ahí, él lo ve a él transfigurarse. Y después de esto varias veces le vuelven a preguntar, Señor, ¿y el reino para cuándo? Y después de esto, lo vamos a ver a Juan ya en una de las últimas escenas, cuando el Señor Jesús está a punto de morir,
Él se lleva a 3 para que oren con él, y en ese grupito de 3 está Juan, el discípulo amado. Y saben, para ellos no se estaba cumpliendo. Jesús estaba siendo crucificado en la cruz, y el reino, ¿para cuándo? ¿Qué pasó con el reino? Y miren, acá lo vemos a Juan, que está viejito, que está en Patmos, que quizás, no sabemos, estaba medio en desesperanza, pero encontramos este versículo donde él dice, estaba en la isla llamada de Patmos, pero estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Saben qué significa esto? Algunos dicen, bueno, en el día del Señor era el domingo, otros dicen, no, en el día del Señor era el sábado, y la discusión esa no tiene mucho sentido. En realidad lo que él está diciendo era que él estaba en ese momento de adoración, donde vos te encontrás con el Señor, donde estás cara a cara frente a Él y hablas con Él en ese momento de oración. Y dice que ahí, mientras estaba en el Espíritu, otra vez Él hace la pregunta, Señor, ¿y el reino para cuándo? Eso es estar en el Espíritu en el día del Señor. Él estaba preguntando, ¿cuándo va a ser el día? ¿Cuándo va a ser el día del reino, Señor? Ya pasaron tantos años, yo estoy acá viejito, todos los otros se murieron. ¿Y el reino para cuándo? Y saben, como respuesta a esta pregunta que él hace, viene toda la revelación de Apocalipsis. Y Apocalipsis nos va a hablar de cuándo va a ser el reino, que no es importante una fecha, te digo. Lo importante es que Él promete que lo va a cumplir. Y sabes, dentro de ese cumplimiento van a pasar un montón de cosas y ya vamos a ir viendo cómo va a ser el orden de cada una de ellas. Pero esto es importante. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y queremos conocer qué hay en su corazón, queremos conocerlo más, queremos entenderlo más, el Señor siempre, siempre nos responde. Cuando tu pregunta es para satisfacer una necesidad personal, una necesidad de tu carne, no tiene mucho sentido. Pero cuando vos realmente querés glorificar al Señor, el Señor te va a responder. Y Él quiere respondernos hoy, Él quiere mostrarnos hoy a través de este libro un montón de cosas más acerca de sí mismo. Saben, a mí no me gustan mucho las imágenes, pero lo que tiene Apocalipsis es que es tan rico en imágenes que voy a hacer uso de algunas cosas que encontré en internet para que ustedes puedan ubicar como en un mapa mental, pero claramente este no es el Señor, ¿no? Y ese que está ahí tampoco es Juan. Pero nos cuenta que él se da vuelta cuando escucha esta voz como de trompeta que habla detrás de él, y cuando se da vuelta dice algo que es maravilloso, dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué dice semejante al Hijo del Hombre? Miren, la última vez que Juan lo había visto fue cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, y no se parecía a este que aparece acá. Era parecido, pero no, era más humano que otra cosa. Y miren, vamos a ver unas características del Señor que aparecen acá, que tienen que traspasar nuestro corazón. Miren, dice en el versículo 13 del capítulo 1, en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí les puse la primera característica, es que estaba vestido de realeza. El Señor Jesús acá en la tierra no tenía nada. Todo lo que él usaba era prestado. Todo lo que él usaba era lo más sencillo, lo más común. Pero acá está vestido de realeza. La ropa que le llega hasta el piso significa que era de la realeza, porque la gente de esa época no usaba la ropa hasta ahí porque se ensuciaba. Pero alguien de la realeza sí se podía dar ese lujo. Y el cinto que le atraviesa acá al pecho también nos habla de su lugar de realeza. Él es el rey. ¿Es Él el rey de tu vida? Miren, sigue hablando y dice, su cabeza, versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y esto nos habla de la sabiduría del Señor. Y cuando yo leo esto me pongo a pensar cuántas veces le discuto, ¿no? Él es sabio, Él es completamente sabio, pero yo a veces me doy el lujo de pensar que está equivocado en lo que hace, que tomó una decisión que no era la correcta, que me permitió pasar por algo que se equivocó. Y saben, esta cabeza nos habla de que Él está por encima de todo, que Él conoce todo, que Él lo sabe todo. Y el Señor no se equivoca. Miren, la tercera dice, sus ojos como llama de fuego.
Y decía algo muy importante la hermana cuando, me parece que era cuando estaba orando. Ella decía que los ojos del Señor nos atraviesan. Y miren, en esa época, en la época en que Juan está escribiendo, había una imagen que se usaba mucho cuando alguien vendía estatuillas en la plaza, podía estafar a la gente. Cuando una estatuilla se rompía, la llenaba de cera, tapaba las rajaduras que tenía y la volvía a poner ahí porque nadie lo notaba. Si vos tenías una estatuilla, no pasaba nada, pero si tenías un cuenco donde vos querías poner un líquido, obviamente eso no te iba a servir para nada. Entonces un buen comprador lo que hacía era poner la estatuilla que quería comprar en el sol, y el rayo del sol derretía la cera. Y sabes que eso es lo que hace el Señor cuando nos mira. Dice que sus ojos son como llama de fuego. Y Él te mira hoy, me mira a mí hoy, y nos atraviesa. Y cuando no somos sinceros, que es eso, ¿no? No tener cera, Él lo ve, Él lo ve. Y cuando Él te atraviesa con su mirada, esto tiene que cambiar la forma en que nosotros vivimos nuestra vida. Cuando yo arranco mi día y me encuentro con el Señor, con estos ojos como llama de fuego, mi día no puede ser igual, mi día no puede seguir igual. La próxima es que tenía pies semejantes al bronce bruñido. Y saben que esto nos habla del sacrificio. Ahí sigue hablando y dice refulgente como en un horno. Esto significa, en el original es como si dijera, Jesús acaba de salir del sacrificio. Y sabes que cuando vos lo ves así al Señor, no podés más que agradecerle, porque Él pasó por el sacrificio para pagar por mi pecado, para pagar con mi culpa, para pagar por mis errores. Y estos pies tienen que ser reverenciados siempre. Yo me tengo que inclinar delante de Él y sus pies tendrían que ser algo que me haga saltar en alabanza, ¿no? La próxima es su voz como el estruendo de muchas aguas. Y esta imagen me gusta mucho porque, bueno, yo no conozco, pero la gente que conoce, que ha ido a las cataratas, dicen que cuando estás ahí, no escuchás a los que están al lado que te están hablando, es como que te tienen que gritar para poder escuchar, porque el ruido es tan fuerte que no te deja escuchar otra cosa. Y lo mismo nos pasa con el Señor. Cuando yo estoy cerca de Él y estoy escuchando su voz, no puedo escuchar ninguna otra cosa más. Y a veces estamos confundidos, estamos dudando, estamos con un montón de cosas en la cabeza, y el problema es que no estamos lo suficientemente cerca del Señor. Porque si no, no escucharíamos el ruido de los demás. Eso quedaría afuera. Su voz es como el estruendo de muchas aguas. ¿Lo estás escuchando? ¿Estás pasando tiempo con Él? ¿Dejas que te hable? Vamos a dejar esas dos para el final y vamos a seguir con las que siguen. Dice, miren, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y esto nos habla, la espada de 2 filos corta cuando entra, corta cuando sale. Y sabés que vos no podés pasar por la Biblia y seguir igual. No podés pasar tiempo con el Señor y seguir como si nadie te hubiese dicho nada. La última dice, su rostro era como el sol, y esto me fascina. Ayer salimos con Basti, con mi bebé, e intentamos ver el sol con una máscara, y la máscara era de esas que se usan para soldar. Era la única manera de mirarlo, porque estaba muy fuerte el sol. Y saben, así es el rostro del Señor. Es algo tan fuerte, tan potente, que debería generar en nosotras este respeto, este temor. Y así tenemos que entrar nosotras a leer este libro, chicas. Miren, Apocalipsis es un libro que está lleno de misterios, pero son misterios que están siendo revelados en su palabra para que nosotras podamos conocerlo más. Si hoy te vas a quedar con una sola cosa, mira, quédate con esto, con esta imagen del Señor que atraviesa tu corazón, que mira cómo estás, que sabe cómo estás. Quédate con un Señor que está por encima de todo, que lo sabe todo, que sabe lo que te está pasando. Y mira, voy a terminar con esas dos que están ahí, las 7 estrellas y los 7 candeleros. Y para eso vamos a leer el versículo 19. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Uy, esto parece
un trabalenguas, ¿no? Es como que yo lo leo y digo, ay, esto me confunde más de lo que me aclara. Y miren, ahí la palabra ángel es la palabra mensajero. En el original podría estar hablando de las personas que están a cargo de la iglesia, de los pastores, de los líderes, de los diáconos, de los ancianos. Y cuando el Señor dice que Él tiene estas estrellas, ¿sí?, en su diestra, Él está diciendo que en su mano tiene a los ancianos, a las personas que están a cargo de la iglesia. Y si ustedes ven la imagen ahí que yo les puse, no me gusta la imagen, pero me gusta cómo uno se puede grabar en la mente, ¿no? El detalle. En la mano tiene las 7 estrellas, que son los ancianos. Pero Él camina en medio de los candeleros, y los candeleros representan a las iglesias. ¿Saben? El 7 en Apocalipsis representa totalidad o plenitud. Y Él lo que nos está diciendo acá es que Él está en medio de todas las iglesias. Y yo cuando pienso en esto tiemblo, chicas, porque cada vez que voy a la iglesia, cada vez que me junto con mis hermanos, el Señor está ahí. El Señor está ahí con sus ojos como llama de fuego y puede ver lo que estoy pensando en la reunión. El Señor está ahí vestido de realeza y a veces nuestras mentes divagan y se van por cualquier lado y están pensando en lo que vamos a hacer después de la reunión. O, miren, a veces no nos damos cuenta de que el Señor está ahí y su voz quiere hablarnos como el estruendo de muchas aguas. Qué importante es tener esta imagen del Señor, ¿no? Una imagen de un Señor que está presente en medio de la iglesia. Y saben, hay una llave para poder entender lo que va a pasar a lo largo de Apocalipsis y la acabo de leer recién. Es Apocalipsis 1:19. Miren, cuando el Señor le dice que escriba, le dice que escriba 3 cosas diferentes. Les dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Él le dice, escribí acerca del pasado, acerca del presente y acerca del futuro. Por eso Apocalipsis pareciera ser tan complicado, porque es como si mezclara todas las cosas. Juan nos está contando de lo que él ya había visto con el Señor, lo que ya había vivido con el Señor. Nos cuenta de las cosas que son las iglesias, y es lo que estamos viviendo ahora nosotros, pero nos cuenta de las cosas que han de ser después de estas, que son las que todavía no hemos vivido. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un quiebre y poder entender que con esta llave vamos a entender qué pasa en cada lugar, ¿sí? Así que vamos a arrancar con el capítulo 2, ¿sí? Y acá en el capítulo 2 nos vamos a encontrar con las 7 iglesias. ¿Cuántos mensajes que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida cristiana acerca de las 7 iglesias? Y miren, yo creo que podríamos estar hablando toda la vida de las 7 iglesias y podríamos estar sacando siempre tanto que el Señor quiere decirnos, porque miren, la iglesia somos nosotros, la iglesia soy yo, y yo estoy en una de estas iglesias, viviendo una de estas realidades, y Dios quiera que estemos en la mejorcita, ¿no? Pero la iglesia no es el lugar donde te congregas, la iglesia sos vos, la iglesia es lo que vos hacés, la iglesia es tu relación con el Señor, la iglesia es tu forma de presentarle a Cristo a otros. ¿Qué tanto lo conoces? ¿Cómo se lo vas a presentar al mundo si vos no conocés al Señor? Si no conocés cómo es Él en la intimidad, cómo es su corazón. Miren, acá vamos a ir al capítulo 2 y vamos a ver que hay 7 mensajes para estas 7 iglesias y todos tienen la misma estructura, ¿sí? La misma estructura porque arranca diciendo una descripción del Señor Jesús, después nos dice las cosas buenas que tiene la iglesia, después nos dice las cosas malas que tiene la iglesia, nos da una promesa para el vencedor y nos pide que hagamos algo. Así que de todas estas tenemos tanto nosotras para sacar, que vamos a arrancar ya. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a arrancar con la iglesia de Éfeso. Miren, ahí ustedes tienen un mapa, van a ver que está el planiferio, y ahí yo de Europa, de la esquinita de Europa, del Asia proconsular o el Asia menor, saqué el mapa grande, que es donde están las 7 iglesias, ¿sí? Esas 7 iglesias que ustedes van a ver ahí forman como una herradura, y esas son las 7 iglesias que en ese momento el Señor quería que se les mande este mensaje. Pero estas 7 iglesias también nos representan a nosotros, así que vamos a verlas ahora una por una. Vamos a arrancar con Éfeso. Miren, Éfeso significa la deseada.
la deseada. Y arranca esta parte con una descripción del Señor Jesús que es muy importante. Miren, dice capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia, recuerden que al ángel es al anciano, al encargado. Escríbele al encargado de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y esto es muy importante, chicas. El Señor arranca dando todo este mensaje recordándonos quién es Él. Y Él nos recuerda que Él está a cargo. Saben, siempre me acuerdo de este pasaje donde está Judas en la última cena, y el Señor Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y los que estaban ahí, dice el que está escribiendo, dice, los que estábamos ahí pensábamos que el Señor le estaba diciendo que vaya a comprar pan, porque Judas era el encargado de las compras. Pero el Señor le estaba diciendo, andá rápido y transicioname, porque yo sé que eso es lo que vos vas a hacer. Y a mí ese texto me atraviesa, chicas, porque miren, el Señor le está diciendo a Judas, mira Judas, yo sé lo que vos haces, y aún así te permito estar ahí. ¿No les pasa a ustedes que a veces hay ancianos que ustedes dicen, ay Señor, ¿qué hace esta persona acá? Y los criticamos, le sacamos el cuero, nos juntamos con otros hermanos y decimos cosas malas acerca de cómo guía, de cómo enseña, de cómo está, de cómo... Y sabes que el Señor acá viene a decirte que Él tiene esas personas en su mano. Y que si Él las permite ahí es porque Él tiene un propósito para Él y para vos. Para Él, porque Él, cuando tenerla en su mano significa que los está agarrando firmemente, guarda. Él los va a juzgar a ellos por los que están haciendo. Pero Él quiere hacer algo con tu corazón y con el mío. Él te está diciendo, mira, yo lo permito ahí porque quiero ablandarte a vos de una manera especial. Quiero humillarte a vos de una manera especial. Quiero que entiendas algo de una manera especial. Y cuando el Señor Jesús permitía que Judas maneje la bolsa, sabiendo que él robaba, Él nos está diciendo, mira, a mí la plata ni me va ni me viene, decía el Señor, ¿no? Pero Él estaba diciendo, yo lo permito ahí porque tengo algo especial para con los demás. Tengo algo especial para con los demás. Imagínense lo que habrán pensado los discípulos cuando se enteraron de todo lo que Judas había hecho, todo. Habrán dicho, pero el Señor sabía, ¿cómo no lo corrió, no agarró otro discípulo? Miren, el Señor es tan paciente para con nosotras, tan paciente, y nosotras parece que se nos acaba enseguida la paciencia, ¿no? Pero el Señor nos dice en este versículo, miren, yo tengo a los ancianos en mi mano y los tengo agarrados fuertemente. Así que las quejas, todo lo que vos tengas para decir, guárdatelo, porque yo voy a lidiar con ellos uno a uno, uno a uno. Pero también dice que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro, y esto me fascina porque el Señor camina entre nosotras, camina entre nosotras. Que cada vez que te juntes con un hermano, con una hermana, que cada vez que te juntes con una amiga, pensá que el Señor Jesús está ahí, caminando en medio. ¿Cómo cambiarían nuestras charlas, nuestros pensamientos, si nosotros fuéramos conscientes de que Jesús está ahí, en medio de ese asado donde estamos comiendo con nuestros hermanos? ¿Cómo cambiaría nuestra visión, no? Y miren, arranca con la descripción de Jesús, pero después nos da 10 virtudes de esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y acá viene el único defecto de esta iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo ruego al Señor que si estamos en una iglesia que está haciendo un montón de cosas, que está trabajando, que tiene campañas, que hace reuniones, que tiene un montón de ministerios, que no seamos como esta iglesia. Porque nosotros podemos hacer 1.000.000 de cosas para el Señor, pero si el Señor no está en el corazón de eso que estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo. Eso no lleva bendición, no lleva fruto, no es de bendición para nadie, no es de crecimiento para nadie. Y yo me pregunto y te pregunto de nuevo, ¿cómo está tu amor con el Señor? ¿Cuánto tiempo estás pasando con Él? ¿Cómo le decís que lo amás? Miren, leía a un autor una vez que decía, es como una esposa que se casa con el esposo y le dice, mira, yo en papeles estoy casada con vos, así que te voy a planchar, te voy a lavar, te voy a cocinar, te voy a esperar con la comida siempre, pero mi corazón
nunca va a ser tuyo. Esto me toca profundamente, porque ¿quién quisiera estar casado así? Con alguien cuyo corazón no le pertenece, ¿verdad? Y el Señor quiere que tu corazón sea suyo. El Señor quiere que mi corazón sea suyo. ¿Qué tanto hay de Él en mi corazón? ¿Qué tanto de mi corazón le he dado? Miren, a veces tenemos tantos dioses en nuestra vida que pensamos que no pasa nada, es un poquito de mí, un poquito de mi orgullo, un poquito de mi vanidad, un poquito de esto, un poquito del otro. El Señor lo quiere todo. El Señor lo quiere todo. Y este es un llamado para que nosotras podamos revisar nuestras obras. Sí hay que hacer, hermanas, hay que trabajar para el Señor, pero si estás trabajando sin el amor del principio, frena, frena. Poné freno de mano, replanteate cómo vas a hacer las cosas y entregale tu corazón de nuevo al Señor, porque a Él no les gustan las cosas a medias, Él lo quiere todo. Y mira, dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa frase se va a repetir en las 7 iglesias. Y el Señor te está diciendo hoy, esto te toca, toca tu corazón. ¿Hay algo de esto que te está haciendo ruido? Bueno, oílo, porque es el Espíritu el que te está tocando. Es el Espíritu el que te está tocando. Dice, al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se acuerdan del árbol de la vida? El árbol de la vida estaba en el huerto del Edén. Y saben, cuando nosotros somos chiquititos, siempre se nos habla de que Adán y Eva comieron del árbol. Pero no era de este árbol, ¿no? Era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios dice que los saca del huerto para que ellos no puedan comer del árbol de la vida, porque imagínense lo que iba a ser una vida eterna, pero en pecado. Qué tristeza. Una vida eterna, pero lejos de Él. Y acá Él nos está diciendo, el que vence, el que entra en el paraíso, va a tener una vida eterna, pero conmigo, pero conmigo. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está el mío? ¿Qué tan cerca de Él? ¿Qué tan entregado a Él está? Miren, se nos acaba de hacer el tiempo y vamos a frenar acá porque sé que quizás hay alguna pregunta o quizás tienen algunas cosas que hacer, pero quiero que te quedes con esto. El Señor, con todo lo que Él es, con todo lo que nos va a revelar a lo largo de este estudio, quiere acercarse a tu corazón y preguntarte hoy cómo estás. Y ojalá, bueno, que esto sea algo que nos movilice, ¿no? Que nos ayude a acercarnos a Él. Vamos a terminar orando. Señor, nos acercamos hoy hasta tu presencia y venimos con temor, Señor, porque sabemos que hay un montón de veces que hemos hecho cosas sin amor hacia ti, sin amor a los hermanos. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos criticado, por las veces que no nos hemos dado cuenta de que las personas en autoridad están en tus manos. Y Señor, te rogamos para que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas siempre, pero Señor, queremos rogarte que nuestras obras estén llenas de amor hacia vos. Señor, queremos amarte más, queremos que descorras este velo y queremos conocer qué hay en tu corazón. Queremos amarte como tú deseas que lo hagamos, Señor. Te ruego por las hermanas, te ruego por mí, Señor. Ayúdanos a salir bendecidas en esta tarde. Dejamos todo en tus cariñosas manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, Rocío, hermosa exposición.